Buenos días a todos. Mi nombre es David Gaitán, gerente de mercadeo en Axity Colombia. Les damos una calurosa bienvenida a nuestros encuentros digitales Newter, un espacio diseñado para impulsar la convergencia tecnológica al interior de sus organizaciones. Tendremos conversatorios con temáticas variadas y formatos distintos, por lo que los invitamos a que consulten el calendario completo de Newter en nuestra página web www.axity.com. Les recordamos también que pueden escribirnos sus comentarios o preguntas por el chat del evento o por la sección preguntas y respuestas. Vamos a estar leyéndolos y respondiéndolos algunas inquietudes al final de la sesión. Sin más, iniciamos el Newter del día de hoy, bancas y transacciones seguras, con nuestros invitados Juan Marino, Regional Sales Manager de Ciberseguridad de Cisco, quien lidera un equipo de especialistas de seguridad que escuchan y asesoran a organizaciones privadas y públicas con el objetivo de mejorar la postura de ciberseguridad habilitada por capacidades tecnológicas. Como lo mencioné, tiene más de 15 años de experiencia en Cisco, enfocado en la industria del networking y seguridad, además del desarrollo de estrategias efectivas de posicionamiento de las soluciones. Y por parte de Axity nos acompaña Eric Medina, ingeniero en cibernética y en sistemas computacionales de la Universidad La Salle, con 13 años de experiencia en el área de ciberseguridad. Amplia experiencia en instrucciones digitales, ataques informáticos, software, hardware de seguridad, así como estándares internacionales. Gerente de Ingeniería de Ciberseguridad, Preventa y Consultoría. Entonces, sin más, quiero que este Newter sea un espacio un poco diferente. Hoy no vamos a tener presentaciones. Hoy los invito, voy a dejar yo de presentar, los invito a que nos pongamos la cámara. Y hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Un gusto de estar presente. Qué bueno. Eric, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias también por el honor de estar aquí platicando con Juan. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Eric. No me avisaste el saco, me hubieras dicho, me buscaba el saco. Me quedé muy informal ahora. Para nada. Qué bueno verte. Un gusto. Un gusto, Juan. Bueno, señores, ¿qué les parece si para iniciar tenemos una serie de preguntas y mientras les invitamos a los asistentes que a medida que se desarrolle el evento puedan ir generando las preguntas a través del chat? La idea es que esto se vuelva un conversatorio muy interesante para todos y poder responder la mayor cantidad de dudas que tengamos. Entonces, para iniciar, yo ya tengo un tema aquí propuesto. Estuve leyendo un poquito, preparándome, porque con Juan y con Eric, que son tremendas personas en el tema de ciberseguridad, estuve leyendo un poquito y estuve leyendo un informe de comercio electrónico y decía que el comercio electrónico representa el 2.3% del PIB de toda la región. Y esto espera que para el 2022 duplique el valor del mercado, representando así casi 210 millones de dólares. No obstante, para incentivar este tipo de transacciones y generar confianza en los usuarios es necesario ofrecer servicios seguros, me parece a mí, y opciones virtuales que les permitan explorar las posibilidades que ha desarrollado la banca. Así que vemos un poco de contexto sobre el papel de la seguridad, Juan y Eric, y la ciberseguridad en la industria financiera, que realmente es el pilar y el escalón inicial para el crecimiento de este mercado. Le pregunto a Juan y que nos complemente Eric, ¿cómo ha venido evolucionando el sector de la banca en este aspecto? ¿Cómo ha evolucionado en el último año en cuanto a todo este tema de transacciones virtuales? Bueno, perfecto. Antes de contestar, y me parece muy buena la contextualización que hiciste en términos del PIB, ahí voy a agregar algunos comentarios sobre eso. Ahí te vemos, David. Es realmente insistir en que pueden utilizar, hay una manito que van a ver abajo a la derecha, lo deben tener, donde pueden levantar la mano y enviar sus preguntas por el chat y el Q&A. Por lo general en estos espacios se nos va el tiempo hablando entre nosotros, pero si encontramos alguna pregunta, nos gustaría estar atentos para traerla a discusión, ¿no? Bueno, dicho eso, también en términos del PIB es interesante lo que decías y compararlo también con dos cosas. La inversión que hay en términos de ciberseguridad a nivel países, en general, entre industrias, no exclusivamente en la industria financiera, que debería ser por encima del promedio, y el costo del cibercrimen, que está calculado también
en términos del PIB. Y tú hablaste de 2.3, ¿no? 2.3 puntos del PIB. Bueno, la inversión en ciberseguridad promedio a nivel global está alrededor de 1.5 puntos del PIB en ciberseguridad. Y el costo del cibercrimen está exactamente más o menos en lo mismo, entre 1 y 2%. Ahora, otra cosa que están observando es que en la medida que las naciones sufren ataques a infraestructuras críticas, que inclusive hay un progreso a nivel regional en definir qué es una infraestructura crítica, y la lista está creciendo, cuando se dan esos ataques, el costo del cibercrimen se puede acercar al 6% del PIB. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay que entender en dónde estamos parados en términos de porcentaje de inversión en función al riesgo. Del riesgo, ¿no? Y el costo que genera el cibercrimen. Cuando miramos Latinoamérica, estamos un poco abajo del promedio global, ¿sí? Creemos que hay que seguir generando conciencia para aumentar un poco más el nivel de inversión. Y en un estudio que se hizo específicamente en Latinoamérica por parte de la OEA y donde hay muchos datos, no, hay uno inclusive específico de Colombia, muy bueno, se hizo hace creo 2 años, hablaba de estos niveles de inversión que tiene el país y que en el momento del estudio todavía el nivel de inversión era un poquito superior al costo del cibercrimen que se estaba percibiendo. Pero hay que tener cuidado ahí porque no todo, no todo se denuncia, no todos los incidentes se reportan, entonces el costo que está generando el cibercrimen probablemente sea mayor al que se está informando. Pero yendo más directo a la pregunta que hiciste, veo una evolución definitivamente. Primero, pre-COVID, digamos, antes de la pandemia, ya se veía un trabajo de, primero, plantear los temas, cómo tenía que reacomodarse la infraestructura tecnológica de las entidades financieras para responder a la demanda de la digitalización, de que el cliente ya no quiere ir al banco, a la sucursal, y también para poder competir contra los que nacieron, las fintechs, que ya nacieron en un modelo puramente digital y están tomando mercado a una velocidad preocupante para los que vienen del mundo tradicional. Pero obviamente cuando pasó lo que pasó con la pandemia, se generó un efecto catalizador, o sea, se aceleró dramáticamente todos los procesos de transformación digital. De la noche a la mañana tuvieron que no solo remotizar la fuerza de trabajo, sino también disponibilizar recursos que de otra manera se hubieran tomado mucho más tiempo en hacerlo. Estoy hablando de adoptar nube, de poder levantar instancias virtuales para generar recursos ante una demanda de flujo de trabajo muy distinta a lo que era atender un banco presencialmente. Hablando con un CISO de un banco de Argentina puntualmente, me decía que pasaron de un 30% de operación home banking a prácticamente un 70% en cuestión de meses. Entonces imagínense la presión que genera eso sobre el área de tecnología y obviamente un reconocimiento acelerado por parte de los decisores de negocio de que tienen que hacer muy rápido lo que tal vez se habían tomado demasiado tiempo en hacer. Claro, Juan. Y yo creo que, Juan, comentas algo bien interesante porque también, adicionalmente al tema de las métricas y estadísticas que existen alrededor de ciberseguridad, si nos ponemos a analizar realmente también un tema, ¿no? La ciberseguridad también tiene que ver con, independientemente de estadísticas, con un tema social, ¿no? Con un tema social derivado a que estas métricas pues están basadas en lo que ya sucedió, ¿no? En lo que ya pasó y no necesariamente pues es lo que va a ser tendencia en los siguientes tiempos, ¿no? Los eventos sociales, por ejemplo, la pandemia, derivó en un tema de mayores ataques de phishing, de aprovechar un momento social para lanzar pues campañas maliciosas, ¿no? Hacia las personas. Sí. Entonces, ese tema también modifica mucho las estadísticas con el tiempo
y de alguna manera pues es un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y respondiendo un poco la pregunta, David, acerca de la evolución del sector en el último año, pues yo creo que las instituciones financieras se han tenido que mover como nunca en este año, ¿no? Obviamente, el hacer que la gente tenga acceso a mejores soluciones, mejores créditos, medios de pago, a un costo adecuado, mejorar las experiencias de los usuarios, llevar a cabo todo este esfuerzo de llevar a los grupos de trabajo a laborar de manera segura en sus casas. La realidad es que creo que ha sido un crecimiento exponencial dentro de este último año para algunas instituciones. Si bien las fintech, como lo comenta Juan, pues es un tema que nace ya digitalmente, pero también tienen todo un reto, ¿no? Un reto bastante interesante. Eh, Excelente. Yo aquí, mientras los escuchaba, pensaba que con todo este tema de la pandemia y con toda esta migración que hubo y esos porcentajes de incremento que nos habla Juan y Eric, uno todavía ve mucha gente asustada en algún caso por poner sus datos y como usuario final lo digo, para hacer alguna transacción, muy celoso con su tema de información. Y la verdad es que hay un esquema de ciberseguridad muy bien soportado detrás de todo este tema. Ustedes como expertos, ¿cuál piensan, si les tocara recomendar, si llegan a alguna institución financiera o alguna entidad financiera, eh, un primer framework, una línea de guías, unos marcos, ¿qué recomendarían? ¿Cuáles serían esos frameworks de referencia en cuanto a ciberseguridad? Que por lo menos, Juan, de entrada tú estarías hablando con un cliente o recomendarías que serían los pasos a seguir. Sí, me parece muy bueno que hablemos que traigas a la discusión el tema de los frameworks, ¿no? Y antes de eso, simplemente para conectar con algo que cuando terminaba de hablar, Eric, me vino a la mente, hay tres fuerzas, podríamos decir, tres fuerzas que están generando toda la transformación, ¿no? Y ahora lo voy a conectar con el tema del framework, pero una de las fuerzas es, digamos, coyuntural. ¿Qué pasó con la pandemia? Me cambió todo el modelo de negocio, no el modelo, pero me cambió la forma de operar el negocio, es lo que hablábamos recién. Y eso acelera y genera inversiones y decisiones más rápidas en cuanto a tecnología. La segunda fuerza es la amenaza cibernética, ¿no? El cibercrimen, que ya no es un tema de sembrar pánico de algo que sucedió en alguna otra parte del mundo. Está pasando en todos lados, salen los diarios. Entonces ya estamos como cansados de decir, miren que va a pasar esto, miren, cuidado con aquello, pues ya se sabe. Y eso genera también una reflexión sobre si estamos o no gestionando bien el riesgo, qué podría pasarnos si nos atacan, etcétera, etcétera. Y la tercera fuerza transformadora es todo lo que viene de la mano de las regulaciones. Porque en la medida que la vida y la economía pasa a ser digital, ¿no? A nivel país, ya hablamos hace un rato de infraestructura crítica, ya termina siendo algo crítico para sostener la sociedad, el movimiento, la economía, el comercio. Entonces, ahí empiezan las regulaciones a generar una presión para decir, ojo, no podés dar un servicio digital donde se está moviendo dinero de la gente sin ciertos resguardos. Entonces, empezamos en un equilibrio entre te recomiendo algo o te penalizo por no hacerlo o te penalizo por fallar. Y esa es una de las formas que también aceleran la nivelación de mecanismos de seguridad en las entidades. Y ahora conectándolo con los frameworks, porque tiene mucho que ver con esto que decía recién. Estamos viendo una necesidad enorme de las entidades de poder compararse con algo. Y eso es lo que hace un framework. Hay varios frameworks. El que más ruido está haciendo en el mercado es el de NIST, desde mi punto de vista. Hay distintos niveles de sofisticación en los frameworks. El otro día encontré un documento muy ilustrativo sobre eso, donde lo ponía en orden de más completo, menos completo. Venimos históricamente del COVID, después tuvo mucha relevancia ISO.
como en el medio está NIST. Y hay otros más al otro extremo de complejidad, como el SCF, pero ese no lo estoy escuchando tanto. ¿Por qué NIST? Porque el gobierno federal de Estados Unidos, por ejemplo, decidió que todas las entidades tenían que compararse con ese framework CSF, Cyber Security Framework de NIST, y a partir de ahí lo empezaron a hacer y eso empezó a desbordar sobre el sector privado, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestras latitudes. Entonces estoy viendo que es un tema que está muy poco resuelto, porque muchas veces no se hizo ese trabajo de entender cómo me comparo con la buena práctica. Y eso es importantísimo porque uno de los grandes desafíos que vemos en el sector tecnológico de las entidades financieras es poder no solo implementar los controles, gestionar el riesgo, sino dejarle saber al más alto nivel de la organización, a los directores, a los decisores, cómo estamos, qué nos falta y qué hay que hacer. Y eso tiene que ser una comunicación que vincule negocio con tecnología. No puede ser una conversación técnica. Cuando es una conversación técnica, no funciona. Y no se dan las inversiones, no se dan los presupuestos necesarios. Y al final la gente de tecnología termina sufriendo con hacer lo posible con lo que tienen. Entonces el framework viene ideal a decir, bueno, tú tienes que hacer estas cosas. Por ejemplo, las 5 funciones, ¿no?, de NIST: identificar, proteger, detectar, responder y recuperarte. Y de ahí tienes tú una sábana de controles donde puedes ver, esto lo estoy haciendo, esto no, estos son mis gaps, y poder en un informe ejecutivo decirle a cualquiera, que no tiene que ser un tecnólogo, mira, esta es nuestra situación de riesgo. La aceptamos, la vamos a trabajar para reducirla, tenemos apetito por el riesgo. Bueno, ahí se empieza a generar una cuestión que tiene que ver también con la idiosincrasia de la compañía. Y ese trabajo lo puede hacer solo la entidad, pero ahí es donde veo que hay una oportunidad enorme de que ayudemos. O sea, los fabricantes, los consultores como nosotros, antes de hablar de venderte este producto que es maravilloso, no. ¿Qué necesitas? ¿Y dónde estás parado? Y en función de eso después vemos si yo tengo un buen producto o si necesitas armar una integración de varias cosas de distintos fabricantes, ¿no? Perdón por la longitud de la respuesta, pero... No, para nada, Juan. Oye, Juan, yo la verdad también estoy muy de acuerdo con lo que comentas. De hecho, es muy interesante porque hablando de frameworks, ¿no? Este tema de frameworks, tocaste un punto bastante interesante. Hay una infinidad de estándares en el mundo de frameworks distintos, ¿no? Ujú. Pero la realidad es que muchas veces, desde mi punto de vista, no está conectado, ¿no?, las áreas de negocio con las áreas tecnológicas, incluso fuera de las instituciones, ¿no? Los gobiernos, los estados, pues incluso, pues en los países no contamos incluso con estrategias nacionales de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no?, en algunos lugares. Entonces, yo creo que los frameworks son necesarios, son unas guías que definitivamente en un lenguaje común guían a las compañías, ¿no?, de todos los tamaños, incluyendo obviamente y por supuesto del sector financiero, pues a gestionar y a reducir todos estos riesgos, ¿no? Definitivamente para proteger pues esa información. Hay muchos frameworks y en respuesta a la pregunta de cuál pudiera ser el mejor framework o la forma de usarlo, pues coincido con Juan en que el framework de NIST pues, es uno de los frameworks pues, mucho más reconocidos en este momento y que abarca pues todo un ciclo de pasos a seguir para poder, pues desde identificar algo hasta recuperar la operación, ¿no? Y poder actuar en diferentes puntos del ciclo de una amenaza, ¿no? Entonces, hay algunos otros modelos muy interesantes que han surgido, como los modelos de madurez, ¿no?, de análisis de madurez, que nos indican que nacieron por ahí en el gobierno de Estados Unidos, ¿no?, en la Secretaría de Defensa, y que hablan también de cómo, pues tú
estás hoy a nivel de madurez en tu compañía y qué tanto estás llegando a un tema de automatización constante, ¿no? Alrededor de la seguridad, que eso ya habla, pues, de cosas un poco más avanzadas en temas ya muy técnicos de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Por ejemplo. Buenísimo. Sí, Y sí, efectivamente. bueno, dale, Juan, continúa. No, sabes que, si me permitís, en un momento se me ocurrió algo cuando hablabas también, un cuento, una historia que me contaron hace mucho y voy a tratar de reconstruirla acá, ¿no? Porque tiene mucha relación, tiene como un poco de gracia, pero tiene mucha relación con esta idea de lo conceptual versus lo pragmático, ¿no? De cómo unimos esos dos mundos. O sea, yo puedo ser un tecnólogo, un especialista y hago un montón de cosas para hacer funcionar la ciberseguridad, pero tal vez no estoy haciendo los esfuerzos correctos porque estoy perdiendo de vista conceptualmente, ¿no?, esta identificación de gaps, de madurez. El cuento es este: había una empresa donde operaban con maquinarias súper complejas y había un trabajador que era el más antiguo y se había jubilado, se había retirado de la empresa, ¿no? Y al poco tiempo que se retira, Pedro, tienen un problema muy importante en la planta de operación, deja de funcionar la máquina principal. Entonces empiezan a mirar todo y dicen, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo solucionamos? Y uno dice, bueno, llamemos a Pedro, que trabajó tantos años acá y es el que más sabe de todo esto. Entonces lo llaman a Pedro rápidamente, viene Pedro. Imagínense, estaba toda la gente que operaba la máquina, los especialistas y todo, pero nadie sabía resolver el problema. Y viene Pedro y resuelve el problema enseguida, ¿no? Entonces le dice, bueno, Pedro, ¿cuánto te debemos? Haznos una factura de tu servicio. Y la factura, había pedido comprar una lapicera, ¿no? Y con la lapicera hizo un circulito donde indicaba dónde estaba el problema. Y la factura decía, lapicera, $1. Decir dónde estaba el problema, $100.000. Y ese había sido el servicio, ¿no? Y lo que voy con esta anécdota es que muchas veces no se resuelve todo con tecnologías, ¿no? Con comprar los elementos, sino con tener una visión correcta de dónde están los problemas, dónde están los agujeros, y que en definitiva hacer ese trabajo y hacer una inversión en algo que es más, digamos, un abordaje consultivo, ¿no? Un servicio, te permite inclusive ahorrar dinero en el sentido de que vas a invertir lo correcto y no vas a seguir apilando tecnologías para resolver distintas cosas sin un horizonte claro. Entonces yo creo que ahora recién estamos en un momento donde se está empezando a dar esa condición donde dejamos de hablar conceptualmente y después seguimos haciendo lo que estamos haciendo y empezamos a generar esos enlaces para ser más pragmático, la adopción de un modelo, ¿no? Excelente. Juan, yo quiero devolverme un poquitico aquí cuando tú hablabas del producto como tal, que nos mostrabas tu café y demás. Eh, ahí es bien importante el tema de la experiencia del cliente, ¿no? O sea, un producto puede contar con un montón de cosas detrás, pero si la experiencia del cliente no es satisfactoria, tal vez el producto, por muy bueno que sea, no tenga el mismo éxito. Eh, como les decía, yo me preparé aquí para venir a preguntarles a ustedes varias cositas y estuve leyendo acerca en el World Economic Forum, eh, que ha recalcado la importancia de proveer y garantizar la seguridad desde la concepción de un mismo producto. Eh, por qué es tan importante para el sector financiero? Obviamente esto teniendo en cuenta que el producto tiene que ser seguro, pero a la misma vez brindar una buena experiencia de cliente. Y eso pasa mucho, como por tratar de hacerlo súper seguro, entonces hay doble factor de autenticidad y un montón de cositas que al final de pronto no hacen que la experiencia del cliente sea tan satisfactoria. Entonces, ¿cómo encontrar ese punto medio y cómo garantizar seguridad, pero una buena experiencia de producto? ¿Quieres comenzar tú, Eric? Adelante, sí. Gracias, Juan. Pues mira, David, yo creo que anteriormente la seguridad
era un aspecto que no era considerado realmente desde el principio del desarrollo de un producto en particular, ¿no? En la actualidad, la realidad es que la seguridad es un componente que se agrega al final del desarrollo, ¿no? De un producto, cualquiera que sea. Y aquí lo importante yo creo que es entender el por qué pasa esto, ¿no? Y sobre todo, cuáles son las consecuencias, ¿no? De este tema. La realidad es que digamos, los últimos foros como el World Economic Forum, ¿no? Dice, oye, la seguridad debe estar desde el diseño de un producto para que de alguna forma el producto nazca seguro desde un punto, ¿no? Eso va a reducir los huecos de seguridad que de alguna manera se pueden llegar a tener cuando tú ya tienes un producto pues, finalizado, ¿no? Y aquí, pero lo importante es entender el por qué desde el diseño, ¿no? Y yo creo que va con un tema que Juan comentó un rato, que tiene que ver con pensar más estratégicamente alrededor de lo que quieres proteger, del producto que estás desarrollando. En el caso de la banca, los productos financieros, pues al final, ¿qué es lo que realmente queremos proteger ahí, no? Eso es lo que las instituciones deben de pensar de alguna forma más estratégicamente para poder desde un inicio empezar a pensar de esta forma y agregar las soluciones adecuadas a ese producto y no comprar al final realmente cualquier tecnología por comprar, ¿no? De cualquier marca, sino más bien pensar un poco de esta manera, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? Sí, a ver, creo que el tema está muy mencionado, ¿no? La seguridad por diseño. Lo que pasa es que queda como muy intangible, ¿no? ¿Qué es la seguridad por diseño? Es complejo, tal vez, aterrizarlo, pero de una forma muy, muy simple, lo que significa también es quién hace la seguridad en una organización. Y ahí es donde empezamos a ver también que cuando se toma en serio ese concepto, que puede sonar muy, muy romántico, muy poético, y lo llevamos a la práctica, una de las cosas que hay que hacer es un cambio organizacional. Si seguridad es, como decimos acá, fulano o mengano, que depende de alguien, que depende de IT, digamos, y que en algún punto la pirámide termina en el gerente de tecnología, tal vez no se da la fuerza, la atracción necesaria para que la seguridad sea parte integral del proceso de negocios. Ahora, cuando esta filosofía se toma en serio, ¿qué termina pasando? Por ejemplo, contratan un CISO o una CISO que tiene un nivel paralelo al del CIO y reporta directo al Board of Directors, ¿no? A la junta directiva. Y ahí la cosa empieza a cambiar porque esa persona con su estructura va a meterse, la idea es que va a tener la autonomía y va a ser parte de un proceso en donde cualquier proyecto de negocio, cualquier decisión de negocio, vamos a lanzar este producto, listo, perfecto. En la reunión inicial donde se empieza a hablar de esto, tiene que estar la representación de ese área de seguridad. Y ahí empieza a llevarse a la práctica esta idea de la seguridad por diseño. Porque si no, lo que termina pasando es que se avanza, se desarrolla y a último momento dicen, ¿y esto es seguro? Y no sé, vamos a preguntarle a fulano. Y ahí es donde el proceso llega muy tarde. Y el negocio se lleva por delante la seguridad, porque hay que salir, time to market, ¿no? Nos compite el otro. Entonces, vamos para adelante y después vemos. Y ese después vemos es el que termina generando luego la exposición, los incidentes y salir en la tapa de los diarios. Entonces, desde esa cuestión muy conceptual a cómo se traduce a nivel organizacional, hay todo un proceso, ¿no? Y el balance de que tú hablabas, David, es súper complejo, porque yo como usuario no quiero que me hagan hacer un montón de cosas, ¿no? Contraseña, doble factor, eh, todo eso me genera fricción. Pero por otro lado, si soy un usuario un poquito educado, y a mí me pasa que, no voy a dar nombres, pero en alguna entidad financiera con la que trabajé, digamos, como cliente,
sentía que las medidas de seguridad eran muy livianas. Tal vez yo no soy el usuario promedio, pero es como que me da un poco de miedo. Digo, uy, solamente con esto me estoy accediendo y lo puedo hacer desde mi teléfono o desde un teléfono que me prestaron. ¿Hay inteligencia atrás de esto para ver si hay un comportamiento anormal, hay un posible fraude? Y cuando se me generan esas preguntas, a mí me da desconfianza. Y la desconfianza pasa a ser, o mejor dicho, vamos a decirlo en términos positivos, la confianza pasa a ser un recurso competitivo en el mundo al que vamos. En la entidad en la que yo confíe más, voy a poner mi plata y eso pasa a ser un valor. Ahora, ¿cómo yo gano esa confianza? Cuando entiendo qué está haciendo esa entidad para proteger mi identidad, para proteger mi información, mis datos, mi dinero. Y para eso no solo tienen que hacer bien su trabajo de seguridad, sino que tienen que hacerlo saber. Tiene que haber un buen trabajo de comunicación para que yo como usuario, que puedo ser muy conocedor o puedo ser muy ignorante, tenga alguna percepción de que mi dinero está bien cuidado. Ahora, si es demasiado sofisticada la seguridad, me molesta y termino yendo con el que es más inseguro, pero es más fácil operar. Entonces ese equilibrio es bien delicado, ¿eh? Sí, 100%. Es que somos complicados los usuarios finales. Yo entro ahí, en esa parte, en que no sabemos si quiero que me pregunten mucho o no me pregunten nada. Acá tengo una pregunta de una persona, Octavio Hernández nos pregunta, hola, buen día, pregunta, me pasa constantemente que algunos clientes no entienden o no tienen claro la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad o seguridad informática. ¿Podrían comentarlo? ¿Les parece que hagamos una pausa y respondamos acá a Octavio esa Sí, inquietud? muy buena, muy buena. ¿Quieres tomarla tú primero, Eric? Adelante, Juan, adelante. Bueno, creo que esa distinción está evolucionando también, porque a veces no se hacía esa distinción. Entonces está buena la pregunta. No es lo mismo seguridad de la información que seguridad informática. O sea, en tanto una empresa, un banco, tiene información, me hacen firmar un montón de papeles, ¿no? Que hoy en día molesta muchísimo, ¿no? Quiero abrir una cuenta. Sí, fírmeme todos estos papeles. Y ya me molestó eso, porque estamos en un mundo digitalizado. Ahora, esos papeles, uno dice, bueno, es súper seguro, están ahí en el banco, pero eso es información que hay que resguardar. Entonces, la estrategia de seguridad de la información se tiene que ocupar de guardar bien esos papeles, que no son digitales. Ahora, si yo digitalizo esa información o directamente elimino el papel y te hago llenar un formulario, sacarte una selfie con una foto de tu documento, y listo, sos un usuario nuevo, nunca fuiste a una sucursal, no hablaste con ningún ser humano, ese proceso es súper fluido, sin fricción, pero es 100% digital, entonces ya pasa a ser 100% seguridad, ciberseguridad o seguridad informática, no seguridad de la información. Ahí es donde se empiezan a desdibujar las líneas. Ahora, en definitiva, si todo está informatizado, eh, todo es seguridad de la información también. O sea, es un tema medio de que depende del tipo de empresa y qué tanto migró hacia la adopción de tecnología, se ve una separación entre esas áreas. Hoy están como mucho más convergentes, ¿no? Por definición. No sé si quedó clara la respuesta o quieren agregar algo. Eric, ¿algo que agregar a eso? Sí, sí, no, prácticamente como lo comenta Juan, eh, el tema de, de ciberseguridad y seguridad informática pues tiene que ver prácticamente con la parte digital, ¿no? Con que la ciberseguridad abarca pues ya un tema mucho más relacionado a todo lo que se conecta hacia, está interconectado, ¿no? Recordemos que antes, hace pues mucho tiempo cuando empezaron incluso las computadoras, pues de alguna manera la información no estaba realmente interconectada, no estaba realmente almacenada en nubes, ¿no? La usábamos en diferentes lugares, estaba incluso impresa en papel, pero al final también pues es información que se usaba para ciertos medios electrónicos, etcétera. Entonces, la seguridad informática, pues un concepto que nació
un poco más global alrededor de esa información y después se fue convirtiendo o se va convirtiendo en algo más cibernético, ¿no? Más desde el punto de vista de la información que pasa realmente a través de muchos medios electrónicos que no necesariamente tienen que ver solamente con ciertos medios de almacenamiento, ¿no? Entonces, de alguna manera es una diferencia que va en ese sentido, ¿no? Y también quisiera agregar ahí que no nos olvidemos que ciberseguridad hoy, pensémoslo haciendo una analogía como, no sé, como un árbol, ¿no? Fue creciendo. Primero era una cosa, después se abrieron 2 ramas, después 4, 6, 8. Hoy es un concepto polisemántico. Yo te digo, ¿cómo está tu ciberseguridad? Y en tu cabeza podés estar pensando cualquier cosa de todas esas ramas. Podés estar pensando en la parte, digamos, en prevenir fuga de datos, puedes estar pensando en prevenir en la interrupción de la disponibilidad de la información o de la confidencialidad o de la integridad, ¿no? Son los 3 pilares originales, pero se abrió una cantidad de ramas enorme. Tiene que ver con la privacidad, tiene que ver con con la identidad también, resguardar la identidad de los clientes. Hay muchos temas. Entonces está mutando. Constantemente el concepto de ciberseguridad está mutando y hay que encasillarlo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? De ciberseguridad, sí, pero ¿de qué? ¿De qué tipo de amenaza? Eh, Porque son muchas y sigue ganando más complejidad, ¿no? Excelente. Espero, Octavio, que haya sido completamente eh, respondida tu duda. Ahora retomemos un poquito esto de la banca. Eh, Aquí yo creo que todos hemos empezado a escuchar el tema pandemias, ¿no? Eh, y creo que todos somos un poquito pandemias. Todos tuvimos que volver a empezar y todos tuvimos que volver a nacer de cierta forma con este tema de la pandemia. Mucha gente que estaba acostumbrada a ir a pagar al banco, a ir hasta la entidad de forma física y que no confiaba definitivamente en todos estos temas digitales, de alguna forma, con las cuarentenas y todos estos temas, le tocó acostumbrarse, era la única. Acá en Colombia pasó mucho, Eric me imagino en México y Juan en Argentina también pasó. Alguna generación que se negaba y le encantaba el tema de ir a entidad y demás. Eh, el futuro es ese, definitivamente. Todo se empezará a manejar a través de una aplicación en el celular o un portal virtual. Entonces aquí les quiero preguntar, ¿cuál ha sido el diferenciador tecnológico en seguridad que ha permitido mantener el negocio y responder a las necesidades tanto de los clientes de forma externa, como de los colaboradores de las entidades? No sé cuál de los dos alce la manito ahí para responder eso. Espero no corcharlos. Si quieres Sí, vamos, adelante. no sé qué te parece, Juan, pero yo creo que definitivamente pues uno de los diferenciadores tecnológicos en este momento es que las instituciones deben de contar con servicios pues, y soluciones, obviamente, que les brinden simplicidad, visibilidad y eficacia, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que tú comentabas hace rato, ¿no? Los usuarios regularmente o la gente piensa que la seguridad y el usar un producto en particular, pues van en contra y asocian lo seguro con complejo y con problemas para acceder, con ya me van a poner otro password más, ¿no? Entonces, creo que el reto está en lo siguiente, y David lo comentaba hace rato, ¿no? Eh, la gente vive realmente con temor a usar la tecnología, ¿no? Hoy hay personas que realmente están viviendo pues las consecuencias de vivir con ese temor, ¿no? Que es el que al no acercarse a la tecnología por esos temores, pues de alguna manera, eh, pues tienen, en este momento sufrieron las consecuencias de no poder acercarse rápido a resolver temas con sus pagos, con sus créditos, etcétera. Entonces creo que el reto de estas instituciones es poder acercar a los usuarios esa confianza
para perder el miedo a usar la tecnología. Y entonces es ahí donde hay que usar como habilitador a la tecnología, ¿no? Para poder, de alguna forma, tratar de ser más simples y eficaces en los productos que se van desarrollando, ¿no? Sí, y a mí me venía también a la mente una frase que escuché hace muy poco de un referente que tengo, siempre lo busco a ver qué está diciendo. Es un historiador israelí que se llama Yuval Harari, bastante popular, es uno de los pensadores más, más influyentes ahora. Y el otro día en una charla que dio en el World Economic Forum dijo, Technology is never deterministic. La tecnología nunca es determinística. O sea, la tecnología no hace que pasen cosas. Las personas eligen qué hacer con las tecnologías para generar los cambios. Eso parece una obviedad, pero no lo es. ¿A qué voy? Estoy un poco críptico, pero los voy llevando con la idea. Hay tecnologías que están disponibles hace años, sin embargo no se utilizaron como se podrían haber utilizado. Eh, uno se aferra al modelo tradicional, cuesta a uno salir de su zona de confort o de su lugar conocido. Entonces, hablando de eso, la arquitectura tecnológica de las entidades financieras estaba muy atada a un modelo del pasado. El banco, un lugar y también el cómputo, toda la tecnología estaba en ese lugar. Sin embargo, hace años que existe la posibilidad de montar infraestructura en la nube. No es algo de hoy, es algo que se viene gestando hace muchos años. Con la pandemia hubo que hacerlo. De repente, decía un CISO de Colombia, pasamos de tener 700, ¿cómo era? 20.000 empleados y 700 sucursales a tener 20.000 sucursales. O sea, vender oficinas, ¿no? Entonces, no podés pensar en un modelo tecnológico donde todo opera en ese lugar. Hubo que hacer trabajar a esas 20.000 personas desde 20.000 lugares distintos. Y si querés forzar a que todos pasen por la misma infraestructura tradicional, que en términos más técnicos significaría VPN, conexión cifrada del tráfico para pasar por ahí, termina generando un problema de performance, es antinatural. Entonces ahí se vio un vuelco acelerado a, bueno, conexión directa a Internet, hay servicios que los llevo a la nube, uso otros mecanismos de seguridad, y la verdad que es posible, y la tecnología existía. Entonces, yendo a la pregunta, ¿cuál es la tecnología? Y para mí es la nube. Es la posibilidad de pensar en la seguridad como un servicio, como una serie de controles que pueden estar en cualquier parte, no un firewall. Todavía seguimos con una mirada muy centrada en el firewall, ¿no? Porque los que estamos en esto hace más de una década, el firewall era como una de las figuritas fundamentales de la seguridad. Ya no lo es. Y eso genera hoy obstáculos. Si pensamos en la seguridad como una puerta cerrada y controlo todo lo que pasa por ahí, estoy obstaculizando el negocio. Entonces, la tecnología, no es una tecnología, pero conceptualmente la posibilidad de segurizar flujos desde la nube es el gran habilitador tecnológico para hacia donde tiene que ir el negocio hoy. Y los que les está yendo mejor, las entidades financieras que les va mejor, son los que entendieron eso más temprano, inclusive antes de la pandemia. Y los que tuvieron que hacerlo ahora de golpe están sufriendo un poquito más. Aquí, pues tocas un tema bien interesante de las entidades que lo vieron antes de la pandemia y digamos que se anticiparon a todo esto. Aquí los voy a sacar un tris de su zona de confort, que es la tecnología y el tema de seguridad, y me los voy a traer para mi zona de mercadeo. Como usuario final, normalmente uno mira este tema de, oiga, esta entidad está más segura que esta entidad como que tiene o escucha menos en el mercado que ciertas entidades sufren menos de ataques y sus usuarios se ven menos afectados por todo este tema de ataques.
existen esas charlas entre el área de tecnología y el área de mercadeo y el área con otras áreas, porque es súper importante para el posicionamiento del banco. ¿Cómo afecta en este tema la imagen del banco, ¿no? ¿Cómo ser reconocido en el mercado no no como una entidad fuerte temas de seguridad, sino al contrario, como, oiga, siempre a esta entidad le pasa algo, siempre conozco muchas personas que se han visto afectadas, va quitándole reputación, va sacándole usuarios. Entonces, quisiera ver ustedes cómo lo ven, cómo afectan hoy en día a las entidades y a los usuarios todo este tema de no tener un nivel de seguridad a la altura de lo que está esperando el mercado. Es un gran... Eric, no quiero tomarte... Si me dejas, bueno, arranco y después, por favor, complementame. Me vienen siempre experiencias, historias que me contaron. Una, en relación a esto, que me hace mucho sentido, es un gerente de tecnología de un banco de la región, que me contó esto como una intimidad, ¿no? Como una confidencia. Me dijo, mira, a un cliente nuestro le pueden haber hackeado su cuenta, ¿no? Y robado su dinero, supongamos. Ahora, mientras nadie se entere, para nosotros no es un problema tan grave. Ahora, si alguien empieza a generar ruido en las redes sociales, diciendo, no, operen con este banco, es un desastre, ahí se nos saltan todas las alertas. Y habían generado, y esto por ahí es una obviedad, y depende de quién nos está escuchando, si están en este mundo, puede ser una tontería lo que les digo, pero habían generado recursos, gente dedicada a monitorear las redes sociales para cortar de raíz esas situaciones. Era mucho más dramático. Y de hecho hubo algunas olas donde los bancos dijeron, vamos a poner libremente que todos digan lo que sienten no sé, en Twitter, y después vieron que no era tan bueno eso y algunos fueron para adelante y para atrás. Pero cuando veían situaciones de queja, había un call center dedicado a matar eso de raíz. Porque ese impacto en la reputación podía ser mucho más dramático que a mí me hayan robado mi dinero y quedó entre el banco y yo, nadie más se enteró. Entonces eso marca un giro y una valorización enorme que tiene la reputación como un activo intangible, ¿no? O sí, no sé, pero un activo que va a marcar la diferencia en términos de competitividad. Y que obviamente esto es así por la hiperconectividad en la que estamos. No hay límite. O sea, me pasa algo y si yo lo puedo divulgar, se entera todo el mundo. Sí, sí, Juan, y mira, yo creo que para reconocer la importancia de por qué priorizar la ciberseguridad, creo que es porque es un tema de educación realmente, de educación en general en las personas. En cuestión de las instituciones y la gente, yo creo que los ataques hoy en día están cada vez más basados en afectar a las personas y entrar por esos lugares, en ataques como el phishing, por ejemplo. Y eso no afecta solo a los clientes, sino afecta a las instituciones, ¿no? En su credibilidad alrededor de cómo afecta su marca incluso, ¿no? Y es más, voy a poner un ejemplo como el que tú comentas, ¿no? Hoy las fintech, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Las fintech hoy tratan nacen digitales y nacen con una estrategia en donde dices, voy a ahorrar recursos al máximo, voy a tratar de hacer todo de una forma mucho más sintetizada, con nuevos modelos, etcétera, etcétera, pero al final ese ahorro de recursos implica también en comprar menos tecnología o hacer con la tecnología cada vez más gratuita, tratar de cubrir algunas cosas, ¿no? Y el tema de eso es que cuando, platicando, por ejemplo, con otros colegas, cuando pasa un incidente de seguridad en ese tipo de lugares, resulta que la persona que administraba realmente la seguridad es el mismo que administraba los servidores y otras cosas, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que cuando es un tema de educación al final, porque
si a este tipo de empresas les viene una penalización por una ley de protección de datos en posesión de particulares, al final pues viene una multa que puede desaparecer la fintech, ¿no? Eh, entonces, es importante considerar y priorizar la ciberseguridad en el mundo digital y más en este tipo de nuevas empresas, ¿no? Las empresas que son más tradicionales, pues traen todo un reto con la infraestructura legacy y otro tipo de procesos mucho más grandes, pero de alguna forma, pues está ahí, ¿no? Y es un componente que debe estar de importancia para todos. Sí, hay varias cosas. Bueno, pero David, no te quiero, yo me entusiasmo y se me siguen ocurriendo cosas, pero quiero que No, no, sigas ahí no. tu línea y no sé cómo está la gente, ¿no? Hubo un par de preguntas, pero queremos Tal, invitarlos en los minutos que nos quedan a que nos tal dejen cual. saber qué Acá tengo piensan. una pregunta precisamente. Guillermo Castro nos pregunta, en cuanto a tendencias tecnológicas aplicadas a transacciones seguras, ¿cómo ven la evolución del IA o el blockchain o la biometría en LATAM, en América Latina? ¿Cómo la están viendo? Yo personalmente lo veo, lo veo muy bien. De hecho, hay, y es un orgullo, digamos, regional, podríamos decir que hay empresas, para no pasar avisos ahora, pero hay empresas que son de nuestra región y que han desarrollado innovación en esto eh, y compiten a nivel internacional con los productos y que se han enfocado mucho en ese aspecto de cómo asegurar las transacciones, detección de fraude, utilizar tecnologías de entender comportamientos para de forma automatizada detectar situaciones sospechosas, ¿no? Permitiendo justamente tal vez no ser tan restrictivo en la experiencia del usuario, que el usuario pueda hacer, no tenga que operar exclusivamente de una única manera, pero que sí haya una validación de comportamientos nuevos para ver si es aceptable o no, o si estamos viendo un fraude en curso. Esas tecnologías existen, inclusive son locales, digamos, están siendo adoptadas tanto por el sector, especialmente por dos sectores, el sector financiero y el gobierno. Los gobiernos también están usando esto, especialmente estas tecnologías que tienen que ver con la biometría, ¿no? Validar que yo soy realmente yo, usando mi teléfono, reconocimiento de rostro, validar eso contra mi cédula. Dependiendo del país, las cédulas tienen un código que, como los datos que están escritos en la cédula están en ese código, y eso a su vez están en bases que en cada país tienen un nombre distinto, pero organismos que tienen el registro de todos los ciudadanos, y todo ese proceso hoy está integrado. La tecnología existe, fue implementada, eh, y veo grandes progresos en Latinoamérica. No estamos atrás, no estamos fuera digamos, de los estándares internacionales. Sí, hay que seguir haciéndolo, pero, y justamente esa es una de las cosas que yo como usuario entendido de estas cuestiones, me doy cuenta cuando una entidad utiliza estas tecnologías, por ejemplo, hago una transacción y me llega una notificación diciendo, vos hiciste esto, está bueno. Para eso hay que tener ciertas tecnologías, protocolos. También está la política, ¿no? ¿Quién escribe la política de cómo vas a usar la tecnología para encontrar ese equilibrio del que hablábamos antes? Entonces creo que estamos bastante bien, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Y a veces a las entidades más tradicionales, más que vienen del mundo de la banca tradicional, les cuesta más eh, modernizarse en este aspecto, ¿no? Perfecto, Juan. Y para respetar el tiempo de todos, vamos con la última preguntita. Nos vamos a volar 3 minuticos, pero quiero hablar desde el punto de vista de Juan con Cisco y Eric acá con Axity. ¿Cómo desde Axity y cómo desde Cisco, nosotros aquí en Axity hablamos del Smart Banking? ¿Cómo se está ayudando con este tema del Smart Banking a las entidades financieras, Eric, a mejorar la prestación de sus servicios a los usuarios finales en términos de seguridad? Y después, Juan, si me ayudas con tu Claro. visión desde Cisco. Sí, claro, mira, bueno, en Axity eh, creemos que
pues definitivamente el contar con servicios y soluciones cada vez más inteligentes, pues es muy importante, ¿no? Y para las instituciones, creemos que es vital que ellos sepan que pues deben de contar con aliados, ¿no? Con aliados de negocio que entiendan cuáles son estos nuevos retos de esta era digital, ¿no? Y de alguna manera el que ellos puedan contar con aliados de negocio, ¿no? Adecuados que les permitan evolucionar los servicios de banca, pues es algo definitivamente importante, ¿no? Y es muy interesante porque, pues bueno, ellos deben de contar con servicios que puedan identificar rápidamente un riesgo, minimizar el impacto que puedan llegar a tener, ¿no? El poder mejorar la detección, acerca de la identidad, ¿no? A través de diferentes métodos biométricos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en Exity estamos haciendo muchas cosas que pueden ayudar a este tipo de instituciones. Hay diferentes tipos de servicios alrededor del uso de tecnología, como el DevSecOps, la visibilidad continua de vulnerabilidades y riesgos, ¿no? Mejores sistemas de monitoreo que agreguen valor como Cisco SecureX, servicios que cuenten con hardware y software, con aprendizaje automático, que cuenten con un análisis de comportamiento y análisis avanzados, para poder monitorear precisamente pues cosas que antes no se podían monitorear, ¿no? Entonces eso, hacerlo transparente y automático, es lo que hoy, es la visión que hoy tenemos en Actiki, ¿no? A mí me gustaría complementar y pidiéndole la atención en estos últimos minutos a los que nos acompañaron y agradecerles por haberlo hecho. Puede pasar que pasan dos cosas, ¿no? Está el que dice, bueno, fui a una charla de Cisco Axity y no me hablaron de ningún producto, no, y al final, ¿qué vende esta gente, no? Uno puede estar parado desde esa postura porque es como que, más si vienen del mundo más técnico. O también está el opuesto, el que dice, no quiero que me hablen de producto, quiero que me cuenten la visión, dónde estamos. Y claramente esa es la decisión que tomamos en este panel, ¿no? ¿Y por qué tomamos esa decisión? O sea, si piensan todo lo que hemos dicho, y yo me pongo ahora en el lugar de ustedes, ¿no? De cliente. Hoy el tema de ciberseguridad es tan popular que seguro va a venir mucha gente a golpear la puerta y decirle, no, tengo este producto que es fantástico, tengo esto. Y todos los productos pueden ser buenos. Pero la verdad es que le hace la vida muy difícil a ustedes cuando vienen 10 fabricantes distintos que quieren vender su casita sin entender realmente qué problema ustedes tienen. De hecho, el fabricante que no sea capaz de decir qué parte del problema general resuelve con esa tacita, le va a hacer perder el tiempo. Entonces, hay que valorizar, y un poco la invitación que les hago, es que nos usen de una manera más productiva. Porque nosotros también caemos en la dinámica tradicional de vender productos, pero hoy yo que estoy hace 20 años en la industria, vender un switch con toda la sofisticación que puede tener es un switch. Tiene puertos, conectas cosas y switchea. Ahora, seguridad no es eso. Entonces, realmente donde nos pueden sacar más provecho a los especialistas, como Eric, como yo, que estamos aquí, es en tener una conversación diferente, ¿no? Volviendo al tema del framework, dónde estoy parado, cuál es tu recomendación, qué estás viendo, y obviamente apoyados con una oferta tecnológica enorme. Porque si en definitiva tenemos una conversación maravillosa, pero lo único que vendo son pañuelos, bueno, me vas a resolver un problemita muy pequeño, pero no todo el universo de problemas. Hoy el tiempo apremia, entonces hay que tener las conversaciones correctas con aquellos fabricantes e integradores que puedan ayudarlos rápidamente a tomar las mejores decisiones. Y no les voy a hablar de tecnologías en este momento, porque tendríamos que hablar de un montón de cosas distintas. Pero lo que tenemos que tener es esas conversaciones. Y de esa conversación va a derivar la recomendación en dónde hay que poner esfuerzos que tengan más sentido para su negocio. Porque no hay dos empresas iguales y por ende no hay dos soluciones de seguridad iguales.
Excelente, Juan. Eric, muchísimas gracias. A todos los participantes, de nuevo, muchas gracias. Nos pasamos 4 minutos, pero creo que era información sumamente importante que nos encanta compartir. Me encanta que Juan nos hubiera podido acompañar. Eric igual. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues vamos a estar compartiéndoles un correíto de agradecimiento por haber estado en esta sesión, donde les enviaremos la sesión compartida, grabada, para que la quieran compartir con sus equipos y demás. Esperamos verlos en una próxima oportunidad. A Juan, como siempre, muchas gracias. A Eric, lo mismo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, que terminen de pasar un buen día. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Juan. Chao, que estén muy bien.